Para nosotros la sede, lo que buscábamos era una casa fábrica, porque era un lugar donde íbamos a vivir y a trabajar. Era un lugar que tenía que ser inspirador, en el que íbamos a crear, en el que íbamos a producir. La verdad es que no teníamos ni idea de cómo iba a ser, pero sí, en cambio, teníamos una idea de que teníamos que dejarnos acompañar y tuvimos la gran suerte de encontrar a Juan Trias de Bes, que ha sido un gran compañero de viaje y que supo empaparse de esos valores, hacer las preguntas correctas y bueno, con los que ha salido este proyecto tan bonito. ¿Qué te imaginas cuando hablas de Natura Visé? Es algo que nos preguntamos, que reflexionamos en el estudio cuando empezamos a trabajar en el edificio, y en los propios componentes del equipo surgían propiedades como juventud o rejuvenecer, transparencia, fluidez. Un edificio a veces actúa como un espejo, y actúa como un espejo porque cuando los propietarios se involucran en la construcción, entonces el edificio refleja todos aquellos anhelos, las aspiraciones, las ilusiones. La casa fábrica es un nombre que surge de Verónica Fisas. En cuanto ella lo pronuncia, se queda la casa fábrica, porque la casa fábrica no deja de ser una construcción que a la vez está definiendo un lugar de trabajo, un lugar de producción, pero también un lugar para morar, para habitar, ¿no? Entonces, pensar que aquí lo fundamental y lo que no es accesorio es la idea de morar, la idea de habitar, está muy bien definido en la idea de casa fábrica. En cuanto a prejuicios o temas que teníamos que tener en cuenta en el diseño, no había. No se habían hecho, digamos, con una previsualización de lo que querían. Sí que tenían muy claro que construir el nuevo edificio tenía que ser una oportunidad para mejorar todos los procedimientos de trabajo e impulsarse hacia el futuro. Las propiedades de crecimiento de los edificios son importantes y el equipo de Natura Visé tenía muy claro de que querían un edificio que tuviera una cierta dimensión, pero que con el tiempo también pudiera crecer, porque estaba creciendo su producción también en aquel momento. Donde estaban antes no tenían más de 3.000 metros cuadrados, si mal no recuerdo, el edificio actual tiene unos 15.000 metros cuadrados. El edificio de Natura Visé es un edificio singular, porque alberga una fábrica. Esto hace que todas las decisiones de proyecto al final basculen alrededor del espacio de la fábrica y de lo que implica que un proceso de producción funcione correctamente. Hubo un punto que la dirección nos trasladó desde un inicio, que era que toda la zona de producción estuviera dentro de unos estándares de industria farma, que se llama. En el proceso de fabricación de los productos hay una sala que es clave, que es la sala neurálgica, que es la sala de reactores, es la sala donde se producen las mezclas de productos. Finalmente esta sala se ha colocado precisamente en el centro de gravedad del edificio. Al final es el corazón, ¿no? También es muy importante el almacén robotizado, que es un almacén inteligente, y después también pues, todo lo que son los almacenes más convencionales de la zona de logística. El proceso de fabricación forma parte de la esencia de Natura Visé. Desde un inicio se nos trasladó que las visitas tenían que poder conocer la marca en toda su dimensión y por tanto lo que hicimos es diseñar unos recorridos en los que pudieras visitar el edificio sin entrar en las salas. Todas las plantas del edificio se estructuran de la misma manera. Esta disposición anular lo que nos permitía era crear unos recorridos fluidos que además se podían concebir como espacios donde se podían hacer recorridos de visitas. Hay un elemento común en el edificio que conecta todas las plantas y es la escalera principal, que lo que hace es conectar todos los espacios más habitables y por tanto se ha constituido como seguramente el elemento donde va a haber más encuentros fortuitos entre los usuarios del edificio. Lo que se hizo fue diseñar una escalera que tenía alguna reminiscencia de recorrido museístico
y por lo tanto es más que una escalera, ¿no? Es un recorrido, es un vestíbulo, es también una exposición en sí mismo, es un lugar de encuentros. Claramente la referencia del Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright en el helicoide blanco pues está presente. La celosía mediterránea tenía que formar parte de la envolvente del edificio y por lo tanto de lo que va a proporcionar la fisonomía y el aspecto. Son elementos de protección solar, son elementos en este caso de un clima mediterráneo y es una analogía a la persiana mediterránea tradicional, que aquí no tendría sentido, pero que en cambio en un elemento industrializado mantiene estas propiedades de conjugar la tradición y la actualidad. La comprensión de la iluminación dentro del edificio y de los edificios que tenemos en nuestro entorno mediterráneo siempre surgen desde la idea de protección. Es decir, la luz es estupenda, pero en nuestro clima tenemos una luz muy fuerte, muy potente. Y hay que entender la luz desde la protección, es decir, más desde la sombra que de la propia luz. Y cuando pensamos en la iluminación de este edificio, pensamos en cómo se recibe la sombra de la luz exterior, porque la sombra también forma parte de la luz. Y un edificio, la mayor parte del día, combina los dos tipos de iluminación, pero durante el día no es solamente luz natural, también hay luz artificial. Por lo tanto, lo que se hace es filtrar la luz natural y con la luz artificial enfatizar las geometrías y las líneas de axialidad que hay dentro de los espacios. En el despacho a este edificio le llamamos un edificio 5 en 1 porque al final alberga tanto zonas de logística como de producción, pero también oficinas, zonas de demostración y también zonas de innovación. Los trabajadores en este edificio pasan toda la jornada en este entorno. Desde un inicio la propiedad nos trasladó la necesidad de que pudieran disponer de espacios con iluminación natural, o incluso aunque fueran zonas de logística, también la importancia de crear espacios donde los diferentes departamentos se pudieran relacionar y poder no distinguir entre un trabajador que está en una zona de producción y alguien que está en la zona de oficinas, por ejemplo. El edificio ha de contribuir y reflejar los valores de una marca. Nosotros lo que intentamos cuando afrontamos un proyecto es que la arquitectura refleje y ayude a reforzar los valores de marca. En primer lugar, la frescura, que es esta forma de actuar carente de rigidez y de arquetipos, y es un edificio en donde prácticamente no hay dos partes del edificio que se repiten. La fluidez es uno de los requisitos que se insistió mucho porque las dinámicas de trabajo requieren de mucha interacción. Y finalmente el optimismo, que es una cuestión que cuando haces un edificio de esta dimensión de color blanco se tiene que ser un poco optimista, como mínimo de que aquello vaya a aguantar ese color, ¿no? con ese volumen. La connotación de diseñar edificios mediterráneos es inherente a la propia condición del estudio. Nosotros estamos formados en la Escuela de Barcelona de los años 80 y es una escuela en donde tenemos el ADN la condición mediterránea, no podemos escapar a ella. Tres elementos mediterráneos en el edificio y yo diría que uno es el color, el propio color del edificio, arquitectura preparada para recibir la luz. Otro sería los filtros, que van a proteger y van a dar diferentes calidades lumínicas dentro del edificio. Y luego hay un aspecto que es un poco más abstracto y es el espacio intermedio. Es decir, aquel espacio que no es ni claramente exterior ni claramente es una habitación cerrada, sino que son lugares intermedios de tránsitos. Esto también es propio de la arquitectura mediterránea y de los lugares cálidos. Por la parcela en la que estamos y la posición del edificio,
Queda todo un perímetro en donde era posible generar un gran jardín. También por las terrazas que se fueron disponiendo, pues teníamos la oportunidad de ir generando espacios ajardinados en todas las plantas. Lo que se hizo fue colaborar con un maestro jardinero, con Pere Tos, para escoger vegetación de bajo recurso hídrico, que fuera autóctono, que respondiera al clima mediterráneo, y aquí también la propiedad tuvo una gran implicación en escoger cada árbol, ¿no? La olivera que hay, por ejemplo, en la entrada es un árbol singular que fue especialmente escogido por ellos. El trabajo de desarrollo de este edificio tiene una connotación sobre todo de equipo. Se hicieron multitud de reuniones con Verónica, con Patricia, con Ricardo Fisas, con Joaquín Serra, con José Borrell, que también tuvo una implicación enorme durante la obra, también con el director de fábrica, con Nacho Llobet, en el que se validaba cada elemento, cada rincón, ¿no? Aquí yo creo que sin su participación, desde luego, el proyecto no hubiera reflejado ni mucho menos todo lo que ellos necesitaban y tampoco sería el edificio que es. Lo que le depara el futuro a este edificio es algo que lo tienen que escribir los actuales propietarios, ¿no? Son ellos los que, habitando el edificio, escribirán las mejores páginas. Esta sede simboliza nuestro compromiso con el crecimiento, con la internacionalización, también diría con la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia energética, pero sobre todo con la calidad y la excelencia. Es también este edificio un homenaje a quienes un día imaginaron y dieron vida al proyecto Naturavisé y un legado para las generaciones futuras. Es nuestra fábrica, pero también es nuestra casa fábrica, que ha sido concebida como un edificio ante todo para ser habitado, vivido y disfrutado, tanto hoy, mañana y espero que durante muchos años.